Y en algunas noticias de actualidad, esta vez una que es fuera del patio, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha encuadrado este lunes en la libertad de expresión el derribo de la estatua de Juan Ponce de León, el conquistador y primer gobernador de la isla caribeña bajo la corona española. El ataque al monumento se produjo pocas horas antes de la llegada de Felipe VI para conmemorar el 500 aniversario de la fundación de San Juan, capital y principal ciudad de Puerto Rico, y fue reivindicado por las autodenominadas Fuerzas Libertarias de Borinquen, nombre con el que llamaban a la isla los indígenas taínos antes de la colonización española, esto en protesta por la visita del rey de España. El gobernador y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, acudieron al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín para recibir al monarca. El alcalde, que fue quien invitó en noviembre pasado a Felipe VI a visitar su ciudad, se mostró menos comprensivo con el ataque al monumento y aseguró que la libertad de expresión se protege. Lo que no se protege es el vandalismo. Los servicios municipales han procedido a una reparación urgente y provisional de la escultura y la han vuelto a instalar en su pedestal en la plaza de San José, en el casco histórico de San Juan, por donde está previsto que pase este martes el rey Felipe VI. En Estados Unidos se desató una ola de furia tras la muerte de el afroamericano George Floyd. Esto fue en mayo del 2020, que arrasó con numerosas estatuas de militares confederados, padres de la patria que fueron esclavistas e incluso misioneros como Fray Junípero Serra y descubridores como Cristóbal Colón, pero hasta ahora no había llegado a Puerto Rico. Se da la circunstancia de que el monumento al también descubridor de Florida, Ponce de León, se hizo con el bronce de los cañones capturados a los ingleses que atacaron la isla en el año 1797. Bueno, la volverán a tirar. Si la vuelven a poner, la volverán a tirar. Yo creo que en ese aspecto coincido. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el vandalismo. Yo creo que si lo que quieren es retirarla, bueno, pues hay otras vías, otros instrumentos que lo decidan en el ayuntamiento, que lo decida la gobernación y tal, y que cojan, que la retiren, que la fundan de nuevo, o que, qué sé yo. Yo, como no soy muy dado al culto de las estatuas y ese tipo de cosas, pues no quiero tampoco que se confundan mis comentarios. Pero yo creo que precisamente Puerto Rico lo que tiene es un colonialismo muy, muy grande, más norteamericano que de otro sitio en la actualidad, en la misma actualidad. O sea, ¿entiendes? O sea, la historia es como es, la historia fue como fue, y por muchas estatuas que tú derribes o por muchas cosas que tú quieras negar de la historia, ya no las puedes negar. O sea, ya no puedes cambiar la historia. Lo que pasó no lo puedes cambiar. Tú tienes que ver cómo tú puedes capitalizar esa historia, ¿ok? Bien para que no se repita, o bien para hacer, pues, negocio con esa historia. Es como que España entera de repente se ponga a tirar monumentos construidos por los romanos, o estatuas, o Grecia, qué sé yo, o estatuas de los árabes, que tuvimos 600 años de convivencia, de invasión, si tú quieres, árabe, musulmana. O sea, es como que, no sé, hay que enfocar bien, creo que las luchas, ¿entiendes? Creo que cierto tipo de simbología hay que mirarla desde diferentes aspectos y no sé. A mí me preocuparía más, si soy miembro de ese movimiento, el colonialismo actual que tienen de los Estados Unidos. Pero claro, como de eso se benefician económicamente, ¿entiendes? Pues no lo ven tan colonialismo. Yo me imagino que lo tienen que ver. El sol no se puede tapar con un dedo. Pero yo no sé si ahora considerar la visita del rey como algo, como una dependencia colonialista, no. Yo lo que creo es que hay muchos puntos en común con España, y igual que los que podemos tener nosotros, los que puede tener México. Una cosa no tiene que ver con la otra, no sé. Me pierdo ahí. No sé. Bueno, yo siempre he pensado que entender la historia con el contexto actual es un error. Para poder hurgar en la historia hay que irse a los contextos de la época para poder entender
esto sin defender nada de lo que sucedió. Yo fui una que viendo tu documental de Santo Domingo, la ciudad primada, se me saltaban las lágrimas con el tema del maltrato a los taínos, porque fue un documental muy apegado a lo que cuenta el Diario de Indias, ¿correcto? De Fray Bartolomé de las Casas, que es quien cuenta esa historia. Pero es que las historias hay que entenderlas en su contexto para poder dimensionar qué pasó y por qué pasó. Ojo, o sea, tú no puedes, y que no se vuelva a repetir. Por ejemplo, vamos a lo mismo, al cuestionamiento dentro de un marco de tiempo. Tú no te puedes poner a cuestionar ahora el humor que, por ejemplo, hacía Freddy Verasgoico. Para nada. Con las mujeres, con el tema de las mujeres. Imposible. Porque era otra época. Totalmente. Otra época. Óyeme, si las canciones. Te voy a mencionar una canción que sonó muchísimo en los 90, principios de los 2000. Una canción de un grupo que se llama Café Tacuba, denominada Ingrata. Esa canción en el día de hoy no sonara. Hoy no sonara porque es una invitación a la violencia de género. Pero como esas muchas. Por eso, pero era el contexto. O sea, ahora yo no diría, óyeme, yo soy defensora de los derechos y la equidad de la mujer. Yo no prohibiría esa canción. Ya fue lo que fue. Un momentum histórico que en ese momento pues se estaba viviendo eso y era así. ¿Entiendes? Pero imagínate, si hay gente que eso no lo terminan de digerir y quieren vivir la actualidad desde el pasado, no sé, yo a veces quisiera como entenderlos, pero cuando me he puesto a hablar con personas así, porque a raíz del documental me he encontrado con muchísimas personas con ese sentimiento, pues todo se reduce a hablarme de la historia en aquel contexto y me lo extrapolan a este. Y yo le digo, no, háblame de la historia en aquel contexto, ahora no me la extrapoles aquí. Pues no lo saben hacer, la terminan extrapolando. Entonces, evidentemente, terminan pues tirando no solamente estatuas, ¿entiendes? O sea, atacando todo lo que tenga que ver con eso, pero si eso ya pasó. ¿Entiendes? O sea, es un peligro eso ahora, ¿no? Es que a nuestros niños, pues, o sea, a los niños les enseñas la historia, no, pero es que eso, pues que no la puedes tapar. Ah, no. Tápala entonces, o sea, no sé. Es no que debe yo no taparse. Sé si es bueno. Exacto. No debe taparse. La historia de la conquista no debe taparse. La historia del holocausto no debe taparse. O sea, la historia por ejemplo, Alemania, una de las cosas que hacen es dedicarle en la educación primaria y en el bachiller muchísimo tiempo a enseñar lo que hizo Alemania con el holocausto. Todos los alemanes son conscientes de lo que pasó en una época, de lo que hizo ese país. No fueron ellos. Eso no tienen que ver con sus antepasados. De lo que hizo ese país en la historia de la humanidad. Se lo enseñan para que no se repita. Exacto. Y esa debe ser la forma. Esa es la capitalización de la historia en un sentido positivo. No lo niegan. Pero no lo niegan ni los mismos afectados. Hubiesen destruido todos los campos de concentración. ¿Por qué no los han destruido? Porque es importante que estén ahí. Para que se vea, para que se sepa, para que se recuerde. Exacto. Entonces es el contexto, no es una exaltación a aquello. No. ¿Entiendes? No sé. Estoy de acuerdo.